3.8. ¿Cómo cuidar el milagro? Y por supuesto, no contar a nadie la experiencia. Esto puede parecer una tontería, pero no lo es. Tengo varias justificaciones para ello. Como dijimos al principio, la psicoterapia es la cesárea de un milagro, y eso mismo es lo que acaba de producirse, un milagro mediante cesárea. No estamos acostumbrados a manejarnos con estas palabras ni con estos asuntos, pero nosotros, que para eso somos estudiantes de un curso de milagros, debemos llamar a las cosas por su nombre y quitar nuestras telarañas de la boca. Si los psicoterapeutas del curso no lo hacemos, no esperemos que nadie lo haga. Debemos ser testigos de la verdad, y la verdad es el milagro que sigue a la expiación, la consecuencia de ponerla en marcha, justo lo que acabamos de presenciar. Si nos parece demasiado, y nos lo va a parecer, es que no comprendemos lo que está ocurriendo ni reconocemos quién está al cargo. Seguimos creyendo que somos nosotros y no el espíritu, quien la conduce en todo momento. Inmediatamente debemos corregir nuestro pensamiento. No pasa nada. Cita del curso. Tu invitado ha llegado. Tú lo invitaste y él vino. No lo oíste entrar porque la bienvenida que le diste no fue total. Sus dones, no obstante, llegaron con él. Él los ha depositado a tus pies y ahora te pide que los contemples y los consideres tuyos. Él necesita tu ayuda para dárselos a todos los que caminan por su cuenta, creyendo estar solos y separados. Ellos sanarán cuando tú aceptes tus dones, pues tu invitado le dará la bienvenida a todo aquel cuyos pies hayan tocado la tierra santa que tú pisas y donde Él ha puesto sus dones a su disposición. Texto capítulo 29, sección 2, párrafo 4, frase 1. Un texto genial para explicar el miedo que a veces tenemos de llamar al milagro por su nombre. Un texto que reconviene la mente del psicoterapeuta, pues en él está la responsabilidad de aceptarlo para poderlo extender. No pasa nada ni nos vamos a desanimar por no estar seguros, solo que está bien saber dónde nos encontramos para ir introduciendo la corrección que vayamos necesitando. Hay que ver las cosas de ese modo. Es necesario, sobre todo al principio, hacer ajustes de rumbo. Sí, de la mano del Espíritu hemos usado la expiación. Por lo tanto, la consecuencia es el milagro, nos lo acabemos de creer o no. Partamos desde ahí y démoslo por aceptado, pues desde el punto de vista de la razón no cabe duda alguna. Sigamos pues prendidos y agarrados de ella, que es el único apoyo y no menor que tenemos para andar este camino de gloria. Desde mis primeras psicoterapias me di cuenta que era mejor que el paciente no contara a nadie lo que había vivido, y lo explicaba diciendo que no convenía que nadie se riera de su recién nacido milagro, de nuestro milagro bebé. ¿Quién iba a creerse que nos había nacido un milagro? ¿Quién iba a entender nuestro estado, nuestra alegría profunda, nuestra transformación? ¿Qué argumentos podíamos mostrar para justificar nuestra paz? Lo más fácil es provocar la desconfianza y tal vez risa en los demás. La risa tiene mucho poder para apoyar algo o para desactivarlo. Se trata de eso, de que nadie pueda reírse de nosotros, de no dar pie a ello, de que no ataque nuestra todavía debilitada fe en Él. El curso nos dice que los momentos de revelación no pueden compartirse, y el que acabamos de vivir sin duda lo es. ¿Quiere esto decir que si tratamos de compartir la profunda emoción que hemos vivido, los instantes de sanación y perdón de los que hemos sido protagonistas y sobre todo la impronta que ha causado, es posible que no lo logremos y por el contrario provocar la risa descreída del que hayamos elegido para ese acto de intimidad? No se puede explicar con éxito la sensación que nos produce una fragancia, ni una melodía, ni el sabor de una fruta exótica. No te digo nada de un milagro. ¿Dónde ir con eso? Tengo que citar de nuevo a Axel, pues me explicó algo muy parecido a lo que yo venía diciendo a mis pacientes, si bien con otras palabras. Derivado de su anterior función, fisioterapeuta, limpiaba la urgencia de muerte, entre comillas, con sus masajes asistidos por el espíritu. Yo tomé el mío,
Al finalizar me sorprendió dándome el mismo consejo que yo daba: silencio y cuidado del milagro. Me aseguró que las indicaciones que me daba las había recibido del Espíritu. Lo traigo a colación por apoyar de una forma muy directa mi tesis. Tenía 3 pasos, era más elaborado que el mío. El primer paso, no contar lo sucedido a nadie al menos durante 3 días, sin duda con el mismo objeto que yo le daba y la misma explicación, que nadie se riera de nosotros mientras aún no se hubiera sentado en nosotros el milagro. El segundo le llamaba cuidado con las bombas familiares. De ese modo llamaba al modo habitual que tienen ellos de tratarnos, que sostiene las pautas que acabamos de abandonar. Son los que nos animan a seguir con los procedimientos habituales al margen y negando la sanación de la que habíamos sido protagonistas. En efecto, donde vamos a encontrar más apoyo para continuar viviendo en nuestra mente errada es en la propia familia y amigos, que sin duda quieren lo mejor para nosotros, entre comillas, pero que se quedaron al margen del milagro que nos nació. Debemos estar pendientes de sus consejos y directrices, pues es el camino por donde nos va a llegar la tentación que trata de sostenernos vinculados a las pautas que decidimos abandonar y lo hicimos en la expiación. Me pareció muy buena aportación. El tercero, no volver a divagar uno mismo sobre el tema. No permitirse enredarse ni un instante con las viejas órdenes. No consentirse en las tentaciones de siempre. No soy capaz, no puedo evitar esto, no es posible que se arregle tan fácil, lo mío no tiene solución. Durante mucho tiempo me sorprendió la recomendación que Jesús daba a las personas que curaba. Ve y no lo cuentes a nadie. Nunca supe hasta ahora. Podía pensarse que diera esta orden para que no le vinieran todos a molestar, pero no me acababa de convencer. Valoré que fuera una falsa modestia, y tampoco. Fue durante todo este tiempo una incógnita. ¿Por qué no quería Jesús que diese la noticia del milagro a sus allegados? No recuerdo ninguna explicación que la iglesia dé a esa frase. Es ahora que ando en estas cuando he venido a pensar que Jesús daba esa recomendación por lo mismo que llegó a Axel y a mí mismo, para que la mermada fe en el milagro con la que andamos no fuera descompuesta por las risas o la incredulidad de nadie. Al fin y al cabo a nosotros nos la chivó el mismo espíritu que a él. Incido en este asunto porque después de mi primera psicoterapia, una de las más intensas, pasados unos días fui perdiendo de vista el milagro que había obtenido y volviendo a las experiencias de dolor. Cuando me vi de nuevo preso en la cárcel de la que había salido, tuve una visión en la que mi ego se había enrocado de nuevo entre las propias ruinas de su fortaleza destruida. Se me presentaba como un castillo medieval demolido, un montón de ruinas humeantes, pero entre los sillares de piedra amontonados y sin formación, se había hecho fuerte de nuevo. Penoso, la verdad. Esta experiencia me marcó y he indagado la forma de sostener la fe en lo que ocurre en esos instantes preciosos. En efecto, el milagro había tenido lugar, pero mi impericia propició que perdiera de vista mi regalo. Me dejé tentar por las frases que llegaban desde mi mente errada. No puede ser verdad, no puede durar mucho. La realidad, entre comillas, es completamente consistente. Y así ocurrió. Sentí pena y nunca olvidé la fragilidad de esos primeros instantes, lo vulnerables que somos más al comienzo. Y pensé que había que apoyar esos momentos. Por eso mi empeño en acompañar el parto del milagro, en sostener la fe en él. Y llegué a esta solución, puesto que estamos hablando de la cesárea del milagro, propongo un tratamiento postoperatorio y receto unas pastillas, entre comillas. De ese modo seguimos jugando. Realmente son frases que de eso se alimenta nuestro espíritu, extraídas y basadas en el propio curso. El tratamiento debe tomarse en caso de que la tentación nos asalte, el miedo al fracaso o a la vuelta de lo antiguo. A veces, por supuesto, no hace falta, pero en otras ocasiones hay que sostener la fe. Para esos casos son: la primera es, esto ya lo entregué. El curso dice que no hay que repetir la curación, pues en efecto se realizó. Y fue director el propio espíritu. Absurdo pensar en fallos. Hay que llevar la mente ahí una y otra vez, las veces que haga falta.
No estamos acostumbrados a caminar por ese lado de la consistencia, sino por la vulnerabilidad. Por eso hay que tener presente la autoría. Al principio puede ser costoso de sostener, por eso es necesario repetirla. Para nosotros, pobres formaciones de barro, es bueno recordarlo las veces que nos haga falta. No tiene efectos adversos. Por el contrario, a más repeticiones, más claro se hace y más de acuerdo nos ponemos en el contenido. Esto ya lo entregué. No hay nada más que hacer sino sostener presente el contenido de esa frase, para no dejarnos atrapar de nuevo por la mente errada, nuestro hogar habitual hasta entonces. Todo lo que había que hacer ya se hizo. Todo lo que se trató era lo único que había que ver. Todo estuvo bien, ni faltó ni sobró nada. Ninguna tentación tiene cabida ni es justificada. El Espíritu siempre sabe y maneja la situación para obtener el máximo provecho. Si algún perdón queda por completar, fue porque no era el momento, pero en la psicoterapia se sacó el máximo provecho. Para apoyar la confianza del paciente que está en una situación de debilidad mayor, me ofrezco a ser testigo del milagro ocurrido, de su curación mental, de la consecuencia de la expiación en él, y le digo que puede apelar a mí para sostener su fe en el milagro. Recurrir a un ser como nosotros de carne y hueso ayuda cuando la fe en lo espiritual nos parece aún magia a corto plazo. He comprobado que es extraordinariamente fácil hacerlo para mí. Yo puedo sostener la fe de otros y no es ninguna tontería. He visto innumerables veces actuar a la expiación y me siento reforzado para acompañar al paciente si flaquea, y ocurre a veces. Este es el objetivo del plan de los maestros: dar, entre comillas, por el momento, voz y cuerpo al espíritu. Y funciona. Verlo funcionar es el premio para todos. La segunda pastilla. Dios no quiere que vuelva a sufrir por esto. Es una verdad obvia. No admite discusión tal y como viene planteada. Nos ponemos de acuerdo con ella a la primera y tiene un gran poder calmante. Es una segunda respuesta a la voz en nuestra mente que vuelve a asustarnos con los viejos síntomas. Es una buena rectificación para los pensamientos que tratan de torcernos y mantenernos sojuzgados. Cuando la persona no es muy entendida en el curso, procuro no usar palabras religiosas que en principio pueden suscitar rechazo. Me inclino por la versión utilizada con mis hijos pequeños. Esto no tiene por qué ser así. El caso es salirse del pánico que una vuelta atrás nos podría suponer. Librarse de la amenaza del ego que trata de que no le retiremos la confianza. Pero no vamos a renovar los acuerdos de muerte que acabamos de derrogar de la mano del Espíritu. No vamos a perder de vista el milagro. Esto no tiene por qué ser así, hasta calmarnos. La tercera, quiero ver el milagro que esta situación me trae. Hemos parado con las dos primeras píldoras, la tentación, y ahora alzamos la voz para reclamar lo que nos pertenece, el milagro que el perdón y la expiación han dejado en nuestra vida terrenal, nuestro bebé recién nacido, nuestro pequeño milagro. Y mientras lo hacemos, volvemos a decir cita del curso, no rotundo a la voz que asegura que pertenecemos a la muerte. Dios dio a todas las ilusiones que se concibieron, sea cual fuere su forma, otro propósito que justificase un milagro. Texto capítulo 26, sección 7, párrafo 15, frase 3. Ese es el milagro que reclamamos, el que Dios dispuso en lugar de la salida tormentosa en que andábamos metidos, la opción de paz de Dios para nuestro sueño de muerte. Sí, un tratamiento completo para nuestra fe mal colocada, un tratamiento completo para redirigir nuestra fe en la muerte hacia la vida. Tomé rápidamente la costumbre de que cada uno las escribiera, porque vi lo fácilmente que se olvidaban al salir de la sesión, o cómo el ego nos martiriza cambiando alguna palabra o artículo, y dando por hecho que de no decirse exactamente como se formuló, no iban a funcionar. Quiero que venga el milagro.
No, era así. Pido nuevamente el milagro. Acabamos enredados con los cordones de nuestros propios zapatos. Se escriben todos los casos y se evitan líos. ¿Y cuánto tiempo hemos de estar con las pastillas? El que dure la tentación. Cita del curso. Recuerda, pues, que la voluntad de Dios es posible ya, y que nada más lo será nunca. En esto reside la simple aceptación de la realidad, porque solo eso es real. Texto, capítulo 9, sección 1, párrafo 14, frases 1 y 2. Recuerdo en una de las psicoterapias de mis comienzos, una persona se acercó a mí con un requerido muy concreto. No quería que saliera adelante el proyecto que pretendía colocar el tanatorio municipal junto a la casa de su familia, de sus padres y abuelos difuntos. Traté, como siempre hago, de explicar que eso no era el objeto de la psicoterapia, sino la obtención de la paz, con tanatorio o sin él. Pero aquella mujer no quería hablar de otra cosa que no fuera sacar de ahí el tanatorio. Estaba muy asustada y no tardó en decirme que le hablaban sus muertos y le habían asegurado que no le darían tregua si el proyecto llegara a su fin. Le anunciaban que no la dejarían vivir con sus voces de protesta. Estaba tan asustada que no pude dudar de sus palabras. Me pareció tan extraña su demanda y tan fuerte su insistencia que tuve la tentación de creer que estaba frente a una auténtica bruja y que el espíritu no podía actuar en ese campo. Cuando estás en psicoterapia es más fácil ver la tentación y reírte de ella, por lo bajo. Eso hice y proseguí. Por supuesto que no había ningún muerto fuera de ella amenazándola, sino su propia fidelidad malentendida a la familia. Se descubrió la causa, se realizó la expiación, alumbramos el milagro y aquella persona partió en paz, aún sin abandonar del todo la esperanza de eludir la construcción del tanatorio. Por supuesto que se llevó escrito en un papelito el tratamiento del posoperatorio con las 3 pastillas. Pasaba el tiempo y cada vez que nos veíamos me contaba penada la noticia que el proyecto seguía adelante. Recuerdo claramente que en cada ocasión yo le decía, espera el milagro. Y fueron en efecto varios los encuentros que tuvimos. Finalmente, en el intervalo de uno de mis talleres, se aproximó alborozada a decirme que había de contarme la forma en la que el milagro se había manifestado. Al parecer, por enfermedad de uno de sus hijos, no pudo visitar la casa familiar durante varios meses, tiempo en el que se había construido el tanatorio. Ella conocía el estado de las obras por una vecina, de forma que llegó expectante y tal vez sobrecogida. Pero resultó, según sus propias palabras jubilosas, que al llegar pudo ir comprobando que la construcción no estaba orientada como temía, sino al contrario, de forma que a su casa solo daba la pared de la fachada posterior, de forma que parecía otra vivienda más. Además, la construcción estaba rodeada de todo un jardín de flores y la impronta al verlo fue preciosa y amable. Sus miedos no habían tenido fundamentos para afirmarse. Estaba feliz. Lo que la calmó definitivamente es dormir perfectamente, sin que ninguno de sus antepasados protestase en forma alguna. Había dormido en paz. Eso fue su mayor premio, pues ese era su terror más profundo. Todos callaron. Había que ver la cara de agradecimiento de esa mujer. Para concluir me dijo que a la mañana siguiente llegó el alcalde a ver cómo se encontraba, después el párroco y varios de sus vecinos a interesarse por ella. El gozo ya no le cabía en la cara a aquella mujer. Su alegría era desbordante al contármelo. Yo no entendía lo que me contaba del cura, el alcalde y los vecinos, de forma que tuvo que explicarme un secreto que me había hurtado. Había llegado a enfrentarse ella sola al ayuntamiento, al parecer con formas destempladas por usar un adjetivo suave, e incluso en la misa de domingo se levantó en una ocasión para increpar al cura y a sus vecinos, todos de acuerdo en construir el tanatorio en aquel lugar, de forma que en aquel momento se había quedado sola contra todos y en abierta oposición. Pues bien, todos fueron a manifestarle su cariño e interesarse por ella. Aquella mañana pudo de nuevo entrar en su pueblo, en el corazón de sus vecinos, familiares y amigos de la infancia, hermanos de siempre. Pudo dormir en paz con sus muertos. Nada de su entorno le recordaba el tanatorio, sino a un jardín. Se despertó feliz y agradecida por la forma que el milagro había tomado
y vino a contármelo porque yo formaba parte de él. Un milagro que ella había sostenido en su mente. Los milagros vienen de ese modo, repartiendo dones a todos. Si no, no es el milagro. En el milagro nadie pierde. Entre la psicoterapia y la construcción del tanatorio transcurrirían unos 9 o 10 meses. No hay respuesta para el tiempo durante el que uno debe sostener el milagro en su mente. Depende de nuestra decisión de verlo, de nuestra determinación, de no aceptar la muerte y la desesperación como inevitables. Pasados un par de años me volví a encontrar con ella y me contó otro final. Como era un pueblo pequeño y no moría demasiada gente, acabó no siendo rentable y se estaba transformando en una guardería infantil. No pudimos contener ninguno de los dos la risa y fue enorme mi agradecimiento por la ayuda inestimable con la que contamos, por tener esta herramienta para conectarnos con el Espíritu en nosotros y de esa manera tan efectiva. Dejarnos abrazar por el milagro es lo que estamos tratando de aprender. Necesitamos saber que estamos soñando y podemos transformar nuestros sueños en sueños felices. Necesitamos aprender que los milagros son para nosotros. Necesitamos hablar de esto, creérnoslo, porque necesitamos despertar. Más allá de estas locuras que imaginamos vivir, hay un orden con mayúscula en el que nos podemos reconocer, pues somos como Él con mayúscula. Cita del curso. Los milagros de por sí no importan. Lo que importa es su origen, el cual está más allá de toda posible evaluación. Texto, capítulo 1, sección 1, párrafo 2, frase 1. A este origen con mayúscula va mi agradecimiento. Ya hemos explicado cómo sostener la conciencia de lo experimentado, de hacer que siga creciendo, de no perderlo de vista. Cita del curso. La experiencia de un instante, por muy convincente que sea, se olvida fácilmente si permites que el tiempo la sepulte. Tiene que mantenerse brillando y llena de gracia en tu conciencia del tiempo, pero no oculta dentro de él. El instante perdura, pero ¿dónde estás tú? Texto, capítulo 17, sección 5, párrafo 12, frases 1 a 4. Recordarlo para que no nos pillen la próxima vez dormidos.